chicos del nivel 1, vamos a continuar ahora con el quinto tema del curso de química, historia de la tabla periódica. ¿Ok? Entonces, ya se conocían, ¿no? Una cierta cantidad de elementos y se había presentado la necesidad de poder clasificarlos, ¿cierto? Bueno, pues en una tabla donde podríamos especificar las características de cada uno de los elementos. ¿Ok? Entonces, es como surgen, ¿no?, ciertos científicos y cada uno de ellos, a su criterio, ¿ok?, empieza a clasificar a los elementos existentes hasta la época. Ejemplo, Jacob Berzelius, ¿no?, en el año de 1813, clasifica los elementos hasta ese entonces conocidos como electropositivos y electronegativos. Cuando hablaba de electropositivos se refería a los metales. ¿Por qué se les llama electropositivos? Porque, pierden electrones con facilidad. Es por eso que el fierro se oxida. ¿Ok? Muy bien. Y electronegativos los clasificó aquí a los no metales. Muy bien. A los no metales. ¿Por qué serán electronegativos? Porque ganan con facilidad los electrones. ¿Ok? Muy bien. Entonces Berzelius hace esa clasificación. Luego, en el año de 1815, ¿no?, surge un nuevo científico llamado Proust. Proust propone, ¿ok?, que el átomo generador de los otros elementos venía a ser el hidrógeno. Miren, el hidrógeno, el helio 2 vendría a ser la suma de dos hidrógenos. Si acá tuviese yo al litio 3, vendría a ser hidrógeno más hidrógeno más hidrógeno. De esa manera, ¿no?, propone a William Proust, ¿no?, que el átomo del hidrógeno es el átomo generador de los otros elementos. Muy bien. Vamos ahora con Johann Dobereiner en el año de 1829. A Johann Dobereiner se le conoce por las triadas. ¿Ya? Triadas. ¿Por qué se llamarán triadas? Muy fácil, porque clasifica los elementos en grupos de 3 en 3. Ahora, ¿qué características tenían estas triadas? Aquí tengo un ejemplo de triada, litio, sodio y potasio. Aquí se cumplía lo siguiente, que el peso atómico X del sodio era igual a la semisuma de los otros dos, o sea, 7 más 39 sobre 2. Yo hago 46 entre 2, realizo esta operación, me sale 23. Y precisamente, si yo reviso la tabla periódica, el peso atómico del sodio es 23. ¿Ok? Muy bien. Algo que también tenemos que tener en cuenta es que Dobereiner ordena los elementos en función a su peso atómico. ¿Ok? Recuerda, por favor, algo que no es correcto, porque nosotros sabemos que actualmente los elementos se ordenan en función al número atómico. No te olvides. ¿Ya? ¿En función a qué se ordenan los elementos? En función al número atómico. Muy bien. Ok. John Newlands en 1864 propone también, ¿no?, una teoría llamada las octavas. Octavas. Muy bien. Cuidado que me digas ahora que él ordena los elementos de 8 en 8. No. Él clasifica u ordena los elementos en grupos de 7. Profesor, ¿pero por qué se llama octavas? Muy fácil. Mira, esta es la primera octava de Newlands. Litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor. Luego del flúor, aquí se colocaba el sodio. Ahora, ¿por qué se llamaban octavas? Porque el octavo elemento tenía características similares o propiedades químicas similares al primer elemento. Por eso se llamaba octavas. Pero, nuevamente recordar que Newlands y Dobereiner también ordenan o clasifican a los elementos en función a su peso atómico, algo que no es correcto. Muy bien, Dmitri Mendeleev. Bueno, a Dmitri Mendeleev se le considera el padre de la tabla periódica, ¿ok? Él fue el primero en clasificar a los elementos en filas y columnas, en otras palabras, en filas y familias, ¿ya? También ordena, ¿no?, a los elementos en función al peso atómico. ¿Se dan cuenta? Entonces, Dobereiner, Newlands, Mendeleev ordenan a los elementos en función a su
peso atómico. Pero en 1913 Henry Moseley, ¿ok?, menciona la ley periódica moderna. Y en función a esto se diseña la tabla periódica actual que conocemos, ¿ok? Descubre la ley periódica moderna y ordena en función al número atómico. Allá, en función al número atómico es lo que ordena los elementos. Finalmente, en 1930, Werner, perdón, acá está mal escrito, Werner, ¿ok?, influenciado o tomando los estudios de Mendeleev, ¿ya?, la ley periódica de Moseley y la configuración electrónica, que bueno, pronto lo vamos a aprender, diseña la tabla periódica actual, la cual consiste en 7 periodos o filas y 18 grupos o familias. ¿Ok, chicos? Muy bien, 18 grupos, pero 16 familias, mucho cuidado, ¿ok? Muy bien, chicos, entonces esto es a grandes rasgos lo que viene a ser la historia de la tabla periódica. Muy bien, chicos, ahora continuamos con el desarrollo de la práctica. Me dice la primera pregunta. Ok, verdadero o falso. A ver, veamos. Berzelius clasificó los elementos como electropositivos y electronegativos. Por supuesto que sí, verdadero. No olvides que los electropositivos son los metales y los electronegativos son los no metales. Muy bien. Dobereiner ordenó los elementos en grupos de 3 en 3. Verdadero, ¿cierto? Es por eso que él propone las triadas de Dobereiner. Verdadero. Meyer propone una clasificación de los elementos en forma de hélice al que llamó caracol telúrico. Bueno, no hemos hablado de Meyer, pero el que propone el caracol telúrico es Chanquorst, ¿cierto? Muy bien. Falso. Mendeleev es considerado como padre de la tabla periódica. Dmitri Mendeleev es considerado como padre de la tabla periódica. Por supuesto que sí. Verdadero. Muy bien, esa sería la combinación. Pregunta número 3. Me dice, a ver, complete. Diseñó la tabla periódica actual. ¿Quién diseña la tabla periódica actual? Gracias a los estudios de Moseley y la tabla periódica de Mendeleev. Perfecto, Werner. Werner diseña la tabla periódica actual. Muy bien, y, a ver qué más me dice. Y propuso la ley de las octavas. ¿Quién propuso la ley de las octavas? ¿Quién ordena los elementos en grupos de 7 en 7? Newlands. Muy bien. Newlands. Las octavas de Newlands, ¿cierto? Muy bien. 5. En la pregunta número 5 me dice, ordenó los elementos químicos en función creciente a su peso atómico. ¿Quién ordenó los elementos en función creciente a su peso atómico? Ok, Dmitri Mendeleev. Perfecto. Pregunta número 7. A ver, en la pregunta número 7 me dice, propuso el ordenamiento de los elementos en base al hidrógeno. ¿Quién? Muy bien, Proust. Muy bien, Proust. ¿Qué dijo Proust? Que el hidrógeno es el átomo generador de los otros elementos. Muy bien. Pregunta número 9. Mira, tenemos una triada porque hay 3 elementos. ¿Qué habíamos dicho? Que el peso atómico del átomo central, o sea 2X, era igual a la suma de los otros 2, pero dividido entre 2. Muy bien. Pasa a multiplicar, sería 4X, sería igual a 60 más 3X, ¿cierto? Qué fácil, de aquí X sale 60. Muy bien, pero a mí no me pide X, a mí me pide el peso atómico de B. Y el peso atómico de B, lo voy a poner así, peso atómico de B. Allá, en química, peso y masa es lo mismo, ¿ok? El peso atómico de B viene a ser 2 veces X. O sea, 2 por 60, respuesta 120. Eso vendría a ser el peso atómico de B. Muy bien. Pregunta 11. Vamos a ver qué nos dice la pregunta 11. Nos dice, ¿verdadero o falso? A ver. Chanquorst ordena a los elementos químicos en función creciente a su masa atómica que llamó caracol telúrico. Por supuesto. Él es el que propone ese modelo. 2. Mendeleev ordenó a los elementos químicos con propiedades similares en orden creciente a su número atómico. Falso.
Porque recién Moseley propone la ley periódica moderna y Werner usa esos estudios para diseñar su tabla periódica actual. 3. Me dice, Dobereiner estableció la ley de las octavas. Dobereiner fue lo de las octavas, falso, ¿cierto? Dobereiner fue las triadas, Newland fue el de las octavas. Y finalmente Berzelius clasifica los elementos como electropositivos y electronegativos, por supuesto que sí. Muy bien chicos, ahora continuamos con las preguntas 13 y 15. Si te das cuenta son triadas también, ¿cierto? ¿Quién propone las triadas? Dobereiner. Muy bien, no te olvides por favor. Me dice que el átomo central, o sea 79, va a ser igual a la semisuma de los otros dos, o sea 32 más x sobre 2. Vas a multiplicar, saldría 100, a ver, 2 por 9, 18, 158. Va a ser igual a 32 más x. De aquí x saldrá 126. Muy bien. Siguiente tríada. Me dice que el átomo central, en este caso va a ser x, va a ser igual a la semisuma de los otros dos. 40 más 136 entre 2. X será igual a 176 entre 2. Respuesta 88. Muy bien chicos, como pueden ver son preguntas muy sencillas. No olvides que tu tarea vienen a ser las preguntas pares de la práctica y las preguntas 5 y 10 de autoevaluación. Te espero por la tarde, no faltes.